la idea de estos cursos, ¿cierto?, es que ustedes puedan desarrollar y mejorar sus habilidades emprendedoras con conocimientos adicionales que pueden de alguna manera ayudar a entender qué es esto de el negocio, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente, como les decía, saludarlas y comencemos con nuestra clase, un poquitito entender, ¿cierto? Como idea fuerza, esto es súper importante, que ustedes lo tengan siempre en consideración, es que una empresa es igual que tener un hijo, ¿ya? En el sentido de que cuando uno tiene un hijo, ¿cierto? Su hijo nace, ¿cierto? Al otro día o el mismo día, dependiendo del horario, uno va con el papelito que le dan en la clínica, en el hospital, ¿cierto? Va al registro civil, lo inscribe, ¿cierto? Eso le da a su hijo el ser considerado un ciudadano chileno, que tiene un RUT, que está protegido por la ley, ¿cierto? Que está reconocido como ciudadano chileno, y después todos los cuidados que uno le va dando, ¿cierto? Desde el techo, la leche, cambio de pañales, de duerma su horita, sacarle los cantitos, etcétera, etcétera. Bueno, con la empresa, con el negocio, pasa exactamente lo mismo. Cuando tú tienes un emprendimiento, por muy pequeñito que sea, o una idea de negocio, por muy pequeñita que sea, ¿cierto? Requiere las mismas casi atenciones y cuidados que tiene tu hijo, ¿ya? Yo soy partidario, y en esto soy súper majadero, en que nosotros deberíamos tener nuestros negocios, nuestros emprendimientos oficializados, o sea, regularizados desde la parte legal, con un inicio de actividades, ¿cierto? Con reconocimiento de RUT en el Servicio de Impuestos Internos, porque eso a usted trae un montón de beneficios, gigantescos y enormes beneficios desde la parte empresarial, ¿ya? Por ejemplo, usted podría acceder a un asesor gratuito, ¿cierto? Como los chicos que están ahí hoy día donde están ustedes, ¿cierto? Donde los podrían asesorar de forma gratuita para potenciar y desarrollar mucho mejor su negocio. Pero el requisito, ¿cierto? Para poder acudir a una asesoría en el centro de negocios es tener un negocio formalizado, en vías de formalizar o con la intención real de formalizarlo. Y los chicos del centro de negocios, créanme que le van a ayudar en el tema de cómo se hace la escritura, qué es lo mejor, cuál es la mejor forma, temas contables, de negocio, marketing digital. O sea, hay expertos en distintas áreas que están ahí para ayudar el trabajo que deseas hacer. Por lo tanto, la primera invitación que yo les hago es que consideren, ¿cierto?, el beneficio de poder oficializar, de poder estructurar su negocio de la mejor forma, legalizándolo. Yo sé que muchas veces pensar en legalizar un negocio puede pensar en el tema de los impuestos, que tengo que pagar esto, que tengo que cumplir con un montón de normativas. Pero hoy día tener un negocio legal, créame, que es un valor agregado para tu cliente. Yo tengo una librería acá en Concepción, yo vivo en Concepción, yo estoy haciendo la clase ahora desde la octava región de Chile, y tengo una librería, tenemos libros y artículos relacionados al mundo lector. Y ayer me llegó un pedido de una niña que me encargaba 3 libros por la tienda online. Yo le mandé la boleta, ¿cierto? Ya se está despachando por Starken, etcétera. Era una chica que era de Temuco, ¿ya? Y me decía que ella había preferido la tienda, aunque le quedara más lejos y tuviera este tema de flete adicional, porque le daba la seguridad de que era un negocio establecido, porque le podía emitir una boleta, ¿ya? Eso es súper importante para los clientes. Piensa que si tú tienes un negocio de comida, por ejemplo, ¿cierto? De delivery de comida, eh, para mí sería mucho más seguro, ¿cierto? Saber que estoy comprando en un negocio que tiene un proceso o que ha tenido un protocolo de formación, que está cumpliendo con ciertas reglas y ciertas normativas, sobre todo sanitarias, ¿cierto? A un negocio quizás como el de la calle, donde quizás, no sé, yo puedo pensar que voy a marcar un trozo de carne y me voy a tomar con un con un tip de perrito, ¿ya? Como pasó en la Estación Central. Ahí estamos hablando de comida callejera, que obviamente es mucho más complicado. Entonces, yo las invito a que tomen en consideración, ¿cierto?, el formalizar una empresa, ¿ya? Si usted no sabe cómo, si quiere saber más detalles, aproveche que están ahí los chicos del centro de negocios, pregúntenle, pueden coordinar una sesión, pueden coordinar una reunión, ¿cierto?, de trabajo donde
estas personas, ¿cierto? Les puedan mostrar a ustedes cómo se puede hacer este proceso, qué es lo que requieren y al término de este curso, quizás ya tener a su hijo, ¿cierto? Nacido, ¿cierto? Negocio, empresa. Luego, el siguiente punto que es importante considerar es que cualquier negocio que usted haga, ¿ya? Cualquier negocio que tú hagas, ¿cierto? Consta de tres partes principales, ¿ya? Por un lado, ¿cierto? Las entradas, los procesos y las salidas. Vamos a suponer ahí que la señora Juanita está en su almacén, ¿cierto? El almacén de la señora Juanita tiene un montón de entradas, tiene un montón de cosas, ¿cierto? Que también la mueven a nivel externo, que quizás no tienen nada que ver con su trabajo directamente, pero tiene que cumplir ciertas leyes, hay presiones sociales, la economía del país, los competidores, etcétera. Y como hay tantas cosas que hacer durante el día, durante una jornada de trabajo. Hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas que eh, se deben cumplir, que es importante, ¿cierto? Desarrollar las distintas cosas, entender, por ejemplo, quién controla los inventarios, quién hace las compras, quién va a producir, en el caso de la señora Juanita, que comercializa productos ya producidos, ¿cierto? ¿Quién va a ordenar y quién los va a vender? Pero, ¿qué pasa con los negocios de pastelería, de comida, de artesanías, donde eres quizás tú mismo el que tiene, tú mismo, ¿cierto? El que tiene, la que tiene que estar ahí con las herramientas, etcétera. ¿Quién ordena el negocio, ¿cierto? ¿Quién cobra? Entonces, el negocio en sí tiene una serie de procesos, ¿cierto? Que se van desarrollando y que de alguna forma, ¿cierto? Lo que es la administración lo ha venido a estructurar en grandes áreas o grandes departamentos, ¿cierto? Que permiten entender el funcionamiento de un negocio. Por ejemplo, yo asesoro a emprendedores, entonces una señora que tiene una pastelería en su casa, ¿ya? Tiene sus permisos, etcétera, y ella tiene una pastelería que solo se dedica al delivery, ¿ya? Ella no trabaja con una tienda física, sino que usted le tiene que encargar por medio del WhatsApp, ella maneja el WhatsApp Business, la señora bien chora como uno de ellos, así como bien chora la señora, porque eh, de unos 60 años, pero se maneja súper bien con el WhatsApp Business, con las redes sociales. Eh, Me decía que estaba tratando de integrar un catálogo en Instagram. O sea, la verdad es que es eh, como, es como bien práctica en las cosas que quería y me pidió una asesoría porque quería mejorar algunos temas, sobre todo desde la perspectiva del marketing, etcétera. Y para el 18 de septiembre su negocio se volcó 100% a hacer cosas que vendemos acá en el sur, ¿cierto? Relacionadas al 18, pajaritos, empanadas, mote con huesillo, ¿cierto? Y eh, ella necesitaba contratar una persona, ¿ya? Porque le gustan como las cosas bien legales. Entonces, hablábamos de la importancia que tiene, cómo frente a ciertas cargas de trabajo que existen, tú también puedes ordenar y coordinar, ¿cierto? Para poder desarrollar y estructurar. Entonces, esto que yo les comparto durante las sesiones que vamos a tener en la clase es 100% práctico desde la perspectiva de que está orientado a los pequeños negocios, ¿ya? No está pensado en las grandes empresas o en grandes procesos, ¿cierto? Sino que pequeñas cosas que tú puedes ir haciendo hoy día mismo, de hecho, ¿cierto? Para poder desarrollar de la mejor forma tu negocio, ¿ya? Esas cuatro áreas, ¿ya? Esas cuatro áreas importantes en las que se divide una empresa o un negocio, aunque usted piense que no, pero es que tengo un emprendimiento chiquitito, un emprendimiento y una empresa, créame que es, entre comillas casi lo mismo, ¿ya? Usted puede considerarse una empresaria, ¿ya? Pero con un tamaño menor, ¿ya? En eso no pierdan temor. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta sesión número 3, ¿ya? Vamos a ver el área de recursos humanos y el área de operaciones, ¿ya? Denme un segundito, por favor, para ir dando algunas cosas. Regáleme, denme un segundito, por favor, que se me perdió por acá. Perdón, nuevamente es que a veces
me vuela un poquitito el computador, que tengo ahí un tema, así que vamos avanzando. Bien, entonces, lo que vamos a ver es exclusivamente, ¿cierto?, el área de recursos humanos y operación. Bien, a ver, cuando hablamos de el tema de recursos humanos, ¿ya? Es importante saber que ya sea que porque te va muy bien, requieras de una persona que te ayude con ciertas labores, ¿cierto? O ante un importante aumento del flujo, ¿cierto? Del flujo de trabajo, vas a requerir trabajar con personas, ¿ya? Vas a requerir de alguna manera, ¿cierto? Conectar con alguien para que esa persona básicamente te ayude, ¿ya? Cuando nosotros pensamos y hablamos sobre el recurso humano, es muy importante, ¿no? Es muy importante entender en primer lugar que nosotros no trabajamos solos, ¿ya? Nosotros trabajamos con otras personas que de alguna manera, ¿cierto? Tienen intereses que son distintos a los de uno. Por ejemplo, yo me acuerdo que en una escuela femenina que hice, pero en Linares, ¿ya? Yo me acuerdo que en esa escuela había una señora que me decía, oiga, profe, me decía, pero es que a mí me carga trabajar con otra gente. O sea, ya, pero cuénteme, ¿por qué le carga trabajar con otra gente? ¿Qué es lo que a usted le pasa cuando tiene que pensar en trabajar con otra gente? No, me dice que yo soy fregada. Me dice, por ejemplo, ella hacía pastelería también. Entonces me decía, pucha, a mí me gusta. Por ejemplo, yo al final termino haciendo todo yo. ¿Por qué? Porque yo mando, por ejemplo, a la persona que me ayuda, le digo, ya hay que limpiar la cocina, pero no la limpio como yo la limpio. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me gusta pasarle un pañito que quede brillante, entonces la gente no trabaja igual. Yo le digo, ya hay que lavar las ollas que ocupamos, que yo tengo que estar después pasándole la virutilla de nuevo porque no le pasan la virutilla, ¿cierto? Etcétera. Entonces, al final, yo he decidido hacer casi todo sola porque me trae muchos problemas trabajar con alguien. Yo le decía, pero ¿por qué te trae problemas trabajar con alguien? Todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo primero? Le decía, ¿qué es lo que tú haces para contratar a alguien? No, me dice, yo de repente veo que necesito a alguien y la contrato. Ya le digo. Pero eh, tú tienes claridad, por ejemplo, de qué es lo que esa persona va a ir a hacer. O sea, tú vas a contratar a alguien, pero tú tienes claridad antes. ¿Para qué la estás contratando? Sí, para que me ayude. Pero ¿para ayudarte en qué? Recuerda que un negocio, le decía, tiene 4 áreas que son fundamentales. Tú puedes contratar a alguien para que te ayude, por ejemplo, en el tema de las finanzas, como un contador, ¿cierto? O tú puedes contratar a alguien para que te ayude en el tema de marketing, ¿cierto? Que te haga las publicaciones en redes sociales, te suba las fotos, etcétera. Me decía, no, me decía, mira, yo necesito una persona, profe, me decía, que se encargue de ordenar, que limpie, que haga el aseo, para yo poder preocuparme de preparar el pan, las empanadas, los pasteles, etc. ¿Ya? Entonces, eh, esa persona, ok, tenía claro entonces cuáles eran sus necesidades de contratar a alguien, ¿cierto? De acuerdo a las condiciones del negocio. Ella me decía, por ejemplo, para los fines de semana, ella siempre necesitaba a alguien, porque el fin de semana es cuando más cosas le entregaban, tortas, pasteles, queques, empanadas, ¿cierto? Entonces ella no podía estar todo el día haciendo aseo y ordenando y limpiando las cosas, sino que ella necesitaba estar preparando la masa, el pino, ¿cierto? Los bizcochos, meterlo al horno, hacer la crema. Entonces, necesitaba a alguien que le aliviara eso, ¿ya? Pero hay un problema, porque cuando yo contrato a gente, por ejemplo, digo, ya, mira, yo necesito una persona que venga los viernes y sábados a ayudarme, ¿cierto? Puede ser cualquier persona. Por lo tanto, si yo el día viernes y sábado voy a estar con Juanito y a la otra semana voy a estar con Pepito y a la otra semana voy a estar con Juanita, etcétera, ¿cierto? Significa que yo tengo que estar constantemente, ¿cierto? Induciendo y contándole a la persona lo que tiene que hacer. Entonces, lo primero, ¿cierto?, que veíamos era de qué manera, ¿cierto?, ella podía establecer quizás con un contrato part-time, ¿cierto?, un compromiso con la otra parte en la que ella, por un lado, sabía que iba a tener a la misma persona la mayor cantidad del tiempo, y por otro lado, la otra persona podía tener la seguridad de que todos los días, viernes y sábado,
¿cierto? Podía contar con un trabajo más o menos estable. Entonces, cuando tú vas a contratar, cuando tú vas a pensar en llevar a una persona que te ayude al trabajo, ¿cierto? Primero tienes que saber para qué, con el fin de que esta persona, cuando llegue a trabajar, cuando llegue a ayudarte en lo que tú la vas a contratar, tengas claridad de cuáles son las instrucciones que tienes que darle o cuál es lo que se conoce como inducción, perdón, para que ella sepa o él sepan lo que tienen que hacer y no te anden preguntando, que yo creo que no hay nada más molesto cuando llega alguien a un trabajo donde tú necesitas ayuda y dices, ya, ¿y ahora qué hago? Pucha, mira, anda ahí a lavar una olla. Ya, ¿y dónde está el detergente? ¿Y dónde está el pañito? ¿Dónde está la escobilla? ¿Dónde está esto? Entonces, que la persona, ¿cierto? También dependa de un orden tuyo. ¿Ya? O sea, que tú seas capaz de poder ordenarte, ¿cierto? Y que tú seas capaz de saber qué es lo que quieres de la persona, porque la única manera que vas a tener de poder evaluar si una persona hizo un buen o un mal trabajo es simplemente cuando tú eres capaz de darle buenas instrucciones y la persona puede saber qué es, ¿cierto?, lo que tiene que hacer. Por lo tanto, tú vas a poder evaluar a alguien en la medida en que tus instrucciones sean claras y sean específicas con respecto a lo que tiene que hacer. Eso es importantísimo, ¿ya? O sea, si tú no tienes la claridad para decirle a alguien, mira, lo que yo necesito que tú hagas es A, B, C y D, ¿cierto? Esa persona no va a saber cómo responder y va a andar siempre detrás de ti, ¿cierto? Buscando o sabiendo qué hacer. Luego, una vez que tú vas a contratar y tienes claridad en que tienes que contratar a una persona, también te tienes que preocupar de la remuneración, de cómo vas a determinar el monto de su sueldo, ¿ya? Eh, a veces, a veces en los negocios, ¿cierto? A la gente se le ofrece un sueldo determinado, ¿cierto? Ese sueldo por contrato también requiere de una carga impositiva que tiene que ver con la salud, ¿cierto? Pero también hay otros beneficios que tú le puedes entregar a tus trabajadores que no necesariamente eh, significan entregarles dinero en efectivo. Por ejemplo, eh, eh, señora que decía ella que era bien fregada y que no le gustaba, ¿cierto?, trabajar con otras personas, ella me decía, bueno, yo cuando contrato a alguien, acá la persona se le da su desayuno, me decía, se le da una colación, es lo mismo que como yo, porque yo dejo cocinado para esta gente, y dependiendo del horario en que salgamos, se le da una oncecita. Y generalmente también, si del día sobraron empanaditas, sobraron cosas, yo no las vendo al otro día, sino que se las regalo algunas veces, le regalo una, dos empanaditas que sobraron, a veces si sobra algún pastel o algo que al otro día no lo puedo vender, también se lo regalo. O sea, la persona tiene beneficios adicionales a lo que es su remuneración. Y eso también, a veces los emprendedores en Chile tienen que entender que hay cosas que son súper pequeñas que se pueden hacer, que no requieren, digamos, de un financiamiento de tanto dinero, sino que requieren, ¿cierto?, de que tú puedas ser capaz de eh, hacer algo que para la otra persona va a tener un valor muy grande. O sea, yo creo que incluso para los mismos chicos del centro de negocios que están ahí, ¿cierto? Y de otras empresas, oye, no hay nada más rico que te den el almuerzo, por ejemplo, que te den un ticket donde tú puedas ir a comer a algún local, ¿cierto? O que venga una persona, no sé, a la 1:30 de la tarde, y ya, chicos, está servido, vengan a almorzar, y que tú puedas ir, ¿cierto? Y no tener que estar con tu bolsito, con la merienda, que va para allá, que va para acá, ¿cierto? Porque al final, ¿cierto?, lo hace más complicado, ¿ya? Entonces, es como un beneficio, ¿cierto?, que esta señora decía algo que es muy entretenido, porque decía, bueno, si al final cuánta plata más va a hacer si echarle un litro más de agua a la olla. Entonces ella lo veía como desde la parte más divertida, que dentro de su forma de ser práctica, ¿cierto? Ella consideraba que no era un gasto tan grande aumentar un plato más de comida, porque era más simple. Entonces, aparte de la remuneración, si es posible, tú también puedes establecer o entregarles, ¿cierto?, algunos beneficios a los colaboradores. Hay emprendedores que
Por ejemplo, yo en la librería, cuando contrato a alguien, le digo, mira, yo te pago tanta plata, no sé, te pago 20.000 pesos por el día de trabajo, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y, ¿cómo se llama esto? Y además, te doy 2.000 pesos diarios adicionales para la locomoción, ¿ya? Para que alguien no diga, sí, pero es que 20 lucas es muy poco, y más la micro quedan 18, no me conviene, y más la comida. Entonces, ok, mira, son los 20.000 líquidos, ¿cierto? Y además te doy 2.000 pesos adicionales, ¿cierto? Para que puedas tener para la micro. Si la persona viene en bicicleta, en auto, a pie, corriendo, en avión o en micro, ya ahí cada cual lo maneja, ¿cierto? También hay cosas que tú puedes hacer en tu negocio y que se relacionan al bienestar hacia los trabajadores. Primero, todo lo que tiene que ver con el trato, ¿cierto? La forma en que tú te relacionas, ¿cierto? Con la gente que puede trabajar contigo, ¿cierto? Desde mantener un buen trato, la amabilidad eventualmente, la forma de conectar con los demás, ¿cierto? Que es un bienestar un poco más emocional, pero también hay cosas de bienestar que son físicas. Regálenme un minuto, por favor. Ya, perdón. Volví. ¿Ya? Hay otras cosas que tienen que ver con el tipo de bienestar. Y esto les voy a dar un ejemplo. Tengo la autorización de mi amigo. Porque no es mío. Ya, tengo un amigo que eh, cuando comenzó la pandemia quedó sin trabajo. Él trabajaba en el norte en unas faenas mineras. A raíz de la pandemia, ¿cierto? Quedó sin trabajo. Él es separado, tiene un hijo chico. Entonces, y como toda separación no fue en los mejores términos, entonces se atrasa media hora en, en depositar la pensión alimenticia, ¿cierto? Y ya está su ex poniendo los respectivos temas en el juzgado, ¿cierto? Es como bien complicado en ese tema. Él siempre ha sido muy responsable con su hijo. Ya no es un hombre irresponsable, todo lo contrario, él es muy responsable. Entonces, dentro de estos trabajos que aparecieron en la pandemia, le ofrecieron trabajar en una maestranza bastante, yo diría, bastante artesanal en el sentido de que tenía poquito maquinaria especiales, etcétera. Pero una de las cosas que él me llegó comentando en la primera semana y que lo ponía muy triste a él, era que un día él vive como a 50 metros de mi casa. ¿Ya? Yo vivo casi en la esquina de una calle y él vive cruzando la misma calle, ¿cierto? Pero a la mitad de la cuadra. Y me llama por teléfono, me dice, compadre, como al tercer día, me dice, compadre, vengo mal de la guata, le digo, necesito por favor urgente pasar al baño de tu casa, porque no alcanzo a llegar a mi casa. Ya le dije, va, hizo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Eh, Le dije, oye, pero ¿qué onda? Le dije, ¿por qué no hiciste el trabajo? Le dije antes de salir. Me dice, mira, me mostró un video donde el baño no tenía puerta. El baño, digamos, donde hacían sus necesidades no tenía puerta, estaba abierto. Y la taza del baño estaba justo puesta frente a la puerta. Un lugar que trabajaban, no sé, 20 hombres en un solo baño. Entonces, había mucho flujo de hombres entrando y saliendo. Entonces, me decía, claro, me decía, yo me puedo sentar, pero... Y vienen tus compañeros que se lavan las manos, el que quiere venir a hacer pipí, y cómo lo haces y me mostraba las condiciones del lugar. Después, como a los 2 días me llamaba, lo llamo por teléfono en el horario de colación para hacerle una pregunta. Mi amigo es bombero a todo esto, entonces tenía una duda particular sobre los bomberos y le digo, oye, compadre, y le digo, oye, ¿dónde estáis que hay tanto ruido? No, mejor estoy acá afuera, vamos a poner en la calle, digamos. Le dije, ¿comiste esta no? No, me dijo, si estoy almorzando, pero ¿cómo estás comiendo en la calle? Sí, lo que pasa a veces es que en la cocina de la empresa andaban dos ratones grandes.
Ya le dije, pero tú no le tenés miedo a los ratones. Sí, me dijo, pero estaba lleno de caca de ratones. Así, de hecho, yo con otro compañero sacamos a los ratones, me dijo, pero igual da asco, porque está lleno de caca de ratón y no había cloro para limpiar, no había ni una cosa para limpiar y ahí quedó. Entonces, esas pequeñas cosas, créanme que él en ese trabajo estuvo hasta que le salió otra oportunidad de pega, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay cosas que tienen que ver con el bienestar de los trabajadores, que son cosas que también están muy relacionadas a su dignidad, ¿cierto? Como por ejemplo, que en el baño, ¿cierto? Donde va a estar esta persona esté limpio, ¿ya? De repente la gente dice, oye, pero si él ocupa el baño, él lo tiene que limpiar. No, tú no contrataste a una persona para que limpie baños, tú contrataste a una persona para que haga otro trabajo. Y es tu deber procurar, es como tu casa, ¿cierto? Tú, si tienes marido, si tienes hijos, ¿cierto? Y quizás tú no le dices a tu hijo que limpia el baño porque tú lo ocupas, ¿cierto? Sino que muchas veces lo hacemos porque son labores dentro de la casa. Pero si viene una visita, uno le decía a la visita, oye, tienes que limpiar el baño porque tú lo estás ocupando. ¿Ya? Bueno, piensa en el trabajador como un concepto parecido. Él es como una visita que llega a tu lugar de trabajo, ¿cierto? Y uno normalmente a las visitas les quiere ofrecer lo mejor, ¿ya? Les quieres dar buena atención, ¿cierto? Cuando yo era más chico, a las visitas se les ponía la loza, cuando venían visitas se ocupaba la loza especial que teníamos, se compraban cecinas, porque eran las visitas y había que atenderlas bien. Entonces, el concepto de bienestar, aparte de lo emocional, también requiere de esta dignidad, de que donde se va a sentar a comer sea un buen lugar, que esté limpio, que esté ordenado, que tenga las condiciones ideales para poder calentar un plato de comida, con el tema de los baños, que estén limpios, que tengan la dignidad necesaria, ¿cierto? Para que alguien se pueda sentar tranquilamente a hacer sus necesidades. Si el trabajo requiere mucho esfuerzo físico, que tenga una ducha correctamente instalada, que salga agua caliente. Aunque tú digas, bueno, es que en verano todos nos bañamos con agua fría, yo no me baño con agua fría ni en invierno ni en verano, en verano me baño con agua tibia, en invierno me baño con agua caliente, aunque hagan 40 grados de calor. Ya no soporto el agua fría, no me gusta, por eso no disfruto ir al mar ni a la piscina, porque el agua es muy helada y no me gusta, ¿no? Esa sensación de sentir el agua fría nunca me ha gustado desde chico. Nunca disfruté manguereándome, por ejemplo, cuando chico, hoy no lo pasaba bien. Entonces, no porque tú hagas algo, ¿cierto? Los demás van a seguir lo que tú haces. Entonces, el bienestar también tiene que ver con esas pequeñas cosas. Eh, un lugar donde descansar. Oye, aquí hay un sillón, aquí hay una silla, para que tú puedas tener, ¿cierto? Un proceso, ¿cierto? De descanso. Lo mismo pasa si tú contratas a gente que trabaja contigo con la capacitación, ¿cierto? Cuando tú capacitas a alguien, no significa que le vas a tener que ir a pagar una vez una empresa, ni siquiera era un negocio, esta era una empresa de, no sé, tenía 15 a 20 trabajadores, y yo justo les hablaba de este tema de capacitación. Entonces uno de los dueños, uno de los hijos de los dueños, él dice, sí, pero a ver, yo no estoy ni ahí con pagarle una carrera en un instituto, algo a alguien, no me interesa eso. Si no es necesario capacitar a alguien pagándole una carrera, etcétera. Tú puedes capacitar a personas en cosas que pueden ser importantes para tu negocio. Por ejemplo, la Mutual de Seguridad, en la Asociación Chilena de Seguridad, tienen cursos gratuitos, ¿cierto? Que los hacen prevencionistas de riesgo, que te ayudan a evitar riesgos en el trabajo. Manejo de extintor, apagar incendios, primeros auxilios, conducción a la defensiva, eh, prevención de accidentes en el lugar de trabajo, o sea, cosas que la persona se mantiene aprendiendo y que también son útiles para tu propio trabajo. Y ahí puedes tener mejores resultados. Y por supuesto, mantener la motivación y el entusiasmo en el trabajo. Créanme que no hay nada más entretenido en un trabajo que cuando hay algo que los saca de la rutina. Yo hace como 3 meses atrás estaba comprando en el Sodimac, ¿no? Necesitaba unas cosas para la casa, y en el pasillo donde estaba, los chicos de los pasillos, yo los escuchaba hablando de un partido de fútbol que al parecer tenían en la tarde. Entonces, como yo soy metido, ¿cierto? Y le digo, oye, ahí está bueno el partido. No, amigo, me dijo el niño que atendía ahí. Me dijo, es que a la tarde jugamos, por dar un ejemplo, los de ferretería, un partido contra los de electrónica. En serio, sí, y ahí estamos organizando una pitanguita que vamos a hacer con asado, y es parte de una actividad que hace Sodimac. Y créanme
que no vi a ninguno de los chicos, ni en los pasillos electrónicos, ni de ferretería, tristes. Estaban todos como súper entusiasmados, porque después de su jornada de trabajo en la tarde iban a tener un partido de fútbol con un asado. A veces, ese tipo de cosas tan pequeñas que se pueden hacer en los trabajos son entretenidas. Por ejemplo, no sé, si tuviera un lugar donde trabajan 5 o 7 personas, de repente hablaría con alguna conocida, alguna empresa, si voy, dice que mira, tengo 5 o 7 personas, les tengo que hagamos un partido de baby fútbol, pero es que las mujeres no jugamos fútbol. ¿Quién dijo eso? ¿Desde cuándo las mujeres no juegan fútbol? Se juega el Mundial Femenino el próximo año, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cierto? También son importantes. Porque otra cosa motiva a la gente que trabaja contigo. Ah, ok, quizás no le puedes dar el almuerzo porque la instalación es compleja, etcétera. Perfecto. ¿Y qué pasa si haces, qué pasa si de repente les dices, oye, ¿sabes qué? Hoy día, mañana no traigan almuerzo porque yo los voy a invitar a almorzar. Voy a pedir unas pizzas. ¿Cuánto te va a costar pedir una pizza? 15.000, 20.000 pesos. Pero créeme que esa persona va a estar mucho más contenta y feliz de vivir ese espacio, porque es algo que tú lo estás sacando. Entonces, para mejorar y trabajar en el área de recursos humanos, no es necesario hacer un gasto tan grande. Muchas veces es necesario ver con lo que tú tienes cómo puedes ir ofreciendo cosas. Por ejemplo, el día del cumpleaños, dalo libre. Si el cumpleaños de la persona tú tienes la posibilidad de reemplazar en ese día, dáselo libre, no hay nada más rico, ¿cierto? Que te den el día libre el día de tu cumpleaños. Si no le puedes dar el día del cumpleaños, considera un monto de dinero para hacerle un regalo y no tirarle una torta, así como yo he visto en otra empresa, ya toma y tenéis la torta y feliz cumpleaños y le entregan casi un regalo que compraron a la masa. No, preocúpate de las personas. Si finalmente la gente que trabaja contigo está trabajando para ayudarte a cumplir tus sueños, te está ayudando, ¿cierto?, a sacar lo mejor de ti, ¿cierto?, en el tema empresarial. Alguien que te ayuda es porque tú estás produciendo y estás vendiendo más. Por lo tanto, esa persona que está ahí te está ayudando a cumplir el sueño. Entonces, hay que mantener a los trabajadores siempre motivados y, por supuesto, con sus sueldos pagados al día. Si tú te comprometes a pagar el 30 págale el sueldo. Si tú te comprometes al día 5 el día 5 y no estar el día 5 es que no sé, te voy a pasar una platita ahora y la próxima semana te... No, porque ese es dinero de la gente que trabaja contigo. Eso también a ellos los hace felices, los ayuda y los entusiasma. Eh, es importantísimo esta parte, ¿cierto? Para poder desarrollarlo, ¿ya? Y ahora, en segundo lugar, ¿cierto? Vamos a ver el tema de la producción. El área de producción, ¿ya? Es básicamente la que se encarga de la transformación, ¿cierto? De las materias primas en otro tipo de productos terminados. Pongamos un ejemplo. Tú haces pan, ¿cierto? Entonces, tu área de producción es cuando tomas la harina, cuando tomas el agua, cuando tomas la levadura, cuando tomas la sal y la amasas, ¿cierto? Lo que tú estás haciendo ahí con la masa es convertir materias primas distintas, ¿cierto? En algo, ¿cierto? Que se convierte en un producto que es el pan. Si tú tomaras la harina, tomaras el agua, tomaras la levadura y tomaras la sal y le echaras a un recipiente y no haces nada, no se convertiría en absolutamente nada. Sería algo raro que es, por un lado, un poco de agua, por otro lado, un poco de harina, media pelotonada, un poco de sal por un lado y levadura por otro lado, fermentando probablemente si es que echaste el agua tibia, ¿cierto? Con un poquito de azúcar. Entonces, cuando tú vas a producir lo que sea que tú hagas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el convertir estas materias primas en productos terminados es producción. Aunque tú estés aquí en la cocina de tu casa, con una batidora, con una amasadora, etcétera, tú estás produciendo, ¿ya? El área de producción es súper importante porque, en primer lugar, es la que determina cuáles son las materias primas que yo requiero para poder hacer funcionar el negocio. Ejemplo, vamos con el pan, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día me toca, no, mentira, le toca cocinar a mi esposa. Nosotros cocinamos día por medio. Entonces ayer me tocó a mí. Pero ayer, cuando yo tenía que cocinar, era producir, ¿cierto? Dije, bueno, ¿qué tengo para cocinar?
abrí el refrigerador, me quedaba una bolsa con zanahoria, me quedaba una bolsa con espinacas, tenía huevos, entonces hice unas hamburguesas de zanahoria y tenía champiñones y crema. Entonces hice unos champiñones a la crema con espinaca, hice unos omelets de champiñones porque me sobraron y además hice hamburguesas de zanahoria. ¿Ya? Entonces, eh, tenía de todo, gracias a Dios. Pero hoy día mi esposa no tiene nada, entonces antes que partiera a la clase me dijo, amor, me dijo, hoy día voy a cocinar. Y yo, ¿qué hay de rico en la casa? Le dije, mira, aparte de proteínas, digamos, carne, pollo, etcétera, no hay absolutamente nada más. ¿Ya? Pero ¿cómo? Me dice, mucho, voy a tener que pasar a comprar al supermercado. Cuando tú vas a producir, vas a hacer pan, vas a hacer pastelería o cualquier cosa, ¿cierto? Tú tienes que procurar, ¿cierto? Tener las materias primas necesarias para poder producir. O sea, si tú vas a hacer pan, tienes que tener sal, harina, agua y levadura. No sirve de nada que tú estés juntes el agua, juntes la harina, ¿cierto? Le eches la sal y no tengas la levadura porque no vas a poder, ¿cierto? Cumplir con el propósito de lo que tú estás fabricando. Entonces, aparte de no tan solo preocuparte de que los inventarios estén disponibles, o sea, que tú tengas el stock de materias primas, también tienen que ser correctamente almacenadas, ¿cierto? Para evitar cualquier tipo de problema que pueda traer, ¿cierto? Por el uso o por el desgaste, ¿cierto? De la materia prima. Ejemplo, eh, ejemplo, eh, hace como 4 años o 3 años, acá en la casa hicimos una remodelación de algunas cosas y el maestro dejó una base de arena con cemento, porque al otro día iba a hacer la mezcla y eh, había abierto los sacos, ¿cierto? Y los había dejado ahí. Estábamos en verano, no había humedad, estaba despejado, no había riesgo de lluvia, acá llueve, llovió el fin de semana, etcétera. Se lo había dejado ahí. Entonces, fue divertido porque al otro día me dijo, oiga, puta, me dijo, me demoré un poquito más, me dijo, porque tuve que colar la mezcla, ¿ya? Que pasarla por una malla. Ya, pero ¿y por qué? Dijo, que encontrar esta caquita, me dijo, de perro y gato. Nosotros tenemos un perrito y le abrimos la puerta del patio para que vaya a hacer sus necesidades, porque no encontró nada mejor que hacer sus necesidades en la tierra, ¿cierto? Y además en el patio entrarán gatos, digamos, de afuera. Bueno, yo tengo gatos de acá, pero no salen. Gatos de afuera, ¿cierto? Que habrán hecho sus necesidades ahí, vieron tierra, ¿cierto? Y el instinto los llevó a hacer sus necesidades ahí. Entonces, ya no es tan solo haber dejado sino que también procurar almacenarlos de la mejor manera. Si trabajas con harina, bueno, ¿dónde guardo la harina para que no se humedezca? Para que, no sé, pues el perrito no la capilice que tiene un perrito o un gatito, no vaya a hacer sus necesidades dentro de la harina, o que se pueda dar vuelta, o que un hijo chico jugando le eche un juguete, le eche agua, le eche un producto que vaya a contaminar, ¿cierto? Tu materia prima, ¿ya? Pero también tienes que saber cuánto tienes. No, si tengo un quintal de harina, ya, pero pesas. Llevas un control, por ejemplo, de cuántos kilos de harina ingresaron, cuántos kilos de harina salieron, para que sepas cuándo tienes que ir a comprar, porque a veces uno funciona con el ojímetro, ¿cierto? Dice, no, si me quedan como 10 kilos de harina, pero a veces no son 10 kilos de harina, son 8. O sea, que se parece mucho el peso de 10 a 8 kilos, la diferencia no se nota tanto, ¿ya? Entonces, también cuando estás en el área de producción, te encargas, ¿cierto?, de mantener el orden de los inventarios, saber qué tengo, de cada cosa que tengo y cuánto tengo, para poder saber si es necesario rehacer el inventario, ¿ya? O sea, volver a pedir productos o eh, mantengo, ¿cierto? Y produzco con lo que tengo y cambio la fecha de compra, ¿cierto? Eso también es importante, que en la medida de lo posible trata de hacer en un solo día tus compras de materias primas. ¿Ya? Es que hoy día tengo que ir a comprar levadura, no, es que mañana tengo que ir a comprar sal, oye, pasado voy a ir a comprar harina, no, compra la harina, la sal y ¿cómo se llama esto? Y la levadura, ojalá el mismo día, ¿cierto? Y compra la cantidad suficiente para que la siguiente compra que tú tienes que ir a renovar, aproveches de renovar todo junto también. Con eso ahorras tiempo y también ahorras dinero.
Porque si tienes que ir a comprar un lugar, ya sea si vas en auto o en micro, hay que pagar transporte, ida y vuelta. Si es que te los van a dejar a la casa, es más probable que te cobren un recargo por si pides un paquete de levadura, a diferencia de si vas y pides un paquete de harina, de levadura y de sal, por ejemplo. ¿Ya? También el área de producción establece sus pautas de producción, ¿ya? O sea, definir, por ejemplo, en una semana, voy a seguir con los ejemplos gastronómicos que son como prácticos y es una de las actividades que generalmente más realizan las mujeres que toman estos cursos, ¿cierto? Vamos a suponer que tú haces empanadas, ¿ya? De lunes a domingo tú haces empanadas. Entonces, tú puedes establecer un programa de producción en el que dices, ok, el día lunes, martes y miércoles voy a hacer 100 empanadas cada día, ¿ya? El jueves voy a hacer 150 porque vendo un poquitito más, y viernes y sábado y domingo voy a hacer 300 empanadas diarias porque son los días que yo más vendo empanadas, ¿ya? Por lo tanto, tú ya sabes que vas a producir aproximadamente 1.500 empanadas en una semana. Para hacer 1.500 empanadas, ¿cierto? Tú también ya sabes lo que requieres. 1.500 empanadas significan 1.500 aceitunas, significan 1.500 pasas. Bueno, yo le echo pasas al aceitar la empanada. Significan 1.500 pasas, 1.500 aceitunas, significan, no sé, voy a dar un ejemplo. 150 kilos de carne, significan 150 kilos de cebolla, significan 5 litros de aceite. Por lo tanto, tú sabes, ¿cierto?, cuánta materia prima necesitas para poder hacer 1.500 empanadas en una semana. Entonces, tú puedes programar tus compras y puedes programar tu producción para poder saber en qué momentos lo tienes listo. Por ejemplo, eh, en la receta casera, no sé cómo será a nivel industrial, pero en la receta casera, ¿cierto? Uno deja hecho el pino anticipadamente, ¿cierto? Lo hace el día anterior y deja las masas listas, etcétera. Bueno, si funciona así de esa manera, quizás tú puedes hacer el pino, ¿cierto? Y como lo hacen en algunos lugares, dejarlo congelado. Entonces, no sé, pues, trabajas solo un día, ¿cierto? Haciendo el pino casi para toda la semana, congelas lo que vas a ir ocupando con los distintos pesos, etcétera. Entonces, es importante que tú también seas ordenada en la forma en que trabajas con tus materias primas. Ya, pesar los productos, por ejemplo, cuántos kilos o cuántos gramos necesito de cada cosa para poder producir X cantidad. Entonces tú puedes almacenar, ¿cierto? La cantidad de producto necesaria para poder hacer una sola tanda. Por ejemplo, el día lunes, ¿cierto? Tú terminas, partes tu jornada de trabajo, no sé, separando el quintal de harina, ya mira, yo 300 empanadas necesito 10 kilos de harina, entonces separo bolsas de 10 kilos de harina, por lo tanto no tengo que ir, entrar al quintal, pesar y después sacar, sino que puedo hacer bolsitas previamente de 10 kilos, ¿cierto? Donde yo sé que tomo una de esas bolsas y es 10 kilos, no tengo que preocuparme de pesar los productos. Si necesito, no sé, 100 gramos de sal, tengo bolsitas con 100 gramos de sal, voy, las abro y le echo. Si necesito un litro de aceite, dejo las botellitas preparadas con un litro de aceite. Si necesito, no sé, 10 kilos de carne por hacer 100, 200 empanadas, tomo la carne, la compro y ya la dejo pesada en bolsas de 10 kilos. Y para cualquier otra cosa que tú necesites, tú también puedes ir estructurando el orden de lo que requieres para poder hacerlo. Y finalmente, ¿cierto? El área de producción se preocupa también de la mantención y el cuidado de las maquinarias y de las instalaciones que son necesarias para poder mantener tu trabajo. Por ejemplo, si tú haces pasteles, la batidora es fundamental que esté bien. Por lo tanto, tienes que procurar, después de cada uso, limpiarla correctamente, limpiar sus paletas, almacenarla en un lugar donde no se pueda caer, ojalá mantenga su cajita original, ¿cierto? Que las paletitas estén correctamente, cada cierto tiempo hacer alguna limpieza o mantención de la batidora, por ejemplo, el tema de los hornos, ¿cierto? Ya sea horno industrial u horno de cocina, cada cierto tiempo, una vez a la semana, hacer una limpieza a fondo, limpiar las pepas, controlar que la temperatura sea homogénea, ¿cierto? Que estén las latas limpias, que estén libres de cualquier residuo, que las zonas de trabajo estén limpias, estén desinfectadas. Pucha, si tú tienes un negocio donde comercializas cosas,
no sé, pues cada 2 días pasarle un pañito para sacar la tierra, o procurar que el almacenamiento sea el adecuado, que no se caigan las cosas. ¿Por qué? Porque tus activos fijos, áreas, tus instalaciones, es el corazón de tu negocio. Ya, no que yo tengo un negocio de transporte, entonces cada cierto tiempo tienes que hacerle la mantención a tu vehículo, hacer el cambio de aceite, revisar los frenos, revisar el motor, el aire de los neumáticos. Oye, es que yo tengo un negocio donde vendo comida. Bueno, cada cierto tiempo tienes que preocuparte de la cocina, de cómo está la conexión con el gas, ¿cierto? De que las mesas estén bien, que no estén cojas, de que tengo que ponerle una cosita, un pedacito de servilleta doblada abajo para que no quede coja la mesa. O sea, todas esas cosas también van a impulsar, ¿cierto? Que tu trabajo sea práctico, porque cuando tienes que producir, produces rápidamente y te ahorras todos los problemas o todas las situaciones, ¿cierto? O condiciones negativas. Entonces, cuando tú estás en el rigor de tu negocio, ¿cierto? Cuando tú ya estás trabajando, todo este tipo de, toda esta situaciones, ¿ya? Te van a ayudar y te van a permitir, primero, ahorrar dinero. ¿Ya? O sea, tú mientras más rápido trabajas, mientras más eficiente eres, por ejemplo, no es lo mismo que tú vayas a la carnicería de la esquina todos los días a comprar 10 kilos de carne e ir una vez a la semana a comprar 100 kilos de carne. Los precios deberían ser distintos. O quizás ya no le compras a la carnicería, sino que le puedes comprar al frigorífico que le venda la carnicería, donde tú vas a tener la misma carne, pero te van a vender los 100 kilos a ti. Y si a la carnicería te lo vende a 10.000 pesos el kilo, quizás el frigorífico te lo vende a 7. Por lo tanto, aparte de tener ingresos por la venta de los productos, tú tienes un ingreso adicional por ahorro en uso de economías de escala. Por eso es importante hacer las compras coordinadamente para que puedas comprar más volumen y conseguir un mejor precio. Hay varias formas en que puedes obtener utilidades para tu negocio. Una es, ¿cierto?, en la relación entre cuánto te cuesta producirlo o cuánto te cuesta comprarlo, el precio de venta, lo que se llama el margen, ¿cierto? Pero también tú puedes tener una mayor utilidad comprando, ¿cierto?, a mejores precios, ¿cierto?, por medio de las economías de escala. Oye, si tú necesitas 10, ¿cierto? Y te es posible comprar 100, compra 100, ¿cierto? Porque los vas a obtener a un mejor precio que si compraras 10 y vas a ganar más dinero. Eso es súper importante. En la medida en que tú lo puedas hacer, busca siempre cómo poder obtener un mayor descuento y no lo transfieres a precios, sino que lo transfieres a una utilidad, ¿cierto?, que te va a hacer ganar un poquitito más. Por supuesto, cuando nosotros trabajamos con las personas, cuando nosotros trabajamos con gente, ¿cierto? Es importante entender, como veíamos al principio, que ellos también vienen con una forma y una mentalidad y una forma de pensar y de hacer las cosas que es totalmente distinta a la que quizás tienes tú, pero que si tú capacitas y entrenas a esa gente, es posible que también aprendan a hacer las cosas tan bien como las haces tú y no sea necesario estar rabiando, ¿cierto? O estar pasándolo mal cada vez que alguien no hace las cosas como a ti te gusta. Finalmente, piensa cuando trabajas con alguien en que el trato debería ser un trato muy similar a cómo te gustaría que fueran contigo. Eh, si tuviste jefes que te trataron mal, bueno, acuérdate que si te gustaba que te trataran mal, o si habían trabajos donde tú decías, pucha, que no tengo un espacio ni siquiera donde sentarme, piensa si de pronto la gente que trabaja contigo, ¿cierto? Te gustaría que fueran tratadas como tú. Eso también a veces nos hace pensar en algo que es importante, que es eh, cómo también socializamos de alguna manera y mejoramos las condiciones de trabajo para la gente que está a nuestro lado. Eh, es importante sí mantener un equilibrio, porque a veces muy buena onda se suben por el chorro, ¿cierto? Y se pasan de listos, entonces quizás ahí es necesario tener algún tipo de equilibrio también para que tú puedas manejar de la mejor forma posible esta relación, ¿cierto?, que tú puedes tener con la gente que colabora contigo. Yo normalmente los últimos 10 minutos, 5 a 10 minutos de la clase, dejo un espacio abierto para que me puedan hacer todas las preguntas que quieran,
ya alguna consulta, alguna duda que ustedes tengan y que yo también las pueda ir resolviendo, tanto para todas las chicas que están allá en Lolol, ¿cierto? Conectadas y para quienes también nos siguen de forma online. Entonces ahora quedo abierto a que me hagan todas las consultas y todas las preguntas respectivas. Si no, voy a partir yo preguntando uno por uno, las que están conectadas al menos. Centro de negocios, allá en Lolol, amigos, si quieren pueden activar la cámara para que podamos ir a eliminar, ¿cierto? Y poder responder a sus preguntas. Sin timidez. Hola José, acá estamos desde Lolol. Le consulté a todas las personas que están acá, me dicen que no tienen ninguna duda, no tienen ningún comentario, así que nosotros estamos súper bien por acá. Perfecto. Y de las chicas conectadas, Paulina, Lilian, Pamela, Roxana, Gladys. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna consulta? Si no, nos veremos en nuestra próxima clase entonces. Roxana, por favor.